Estamos de nuevo aquí, una vez más, en el canal de Espacio Misterio, ya sabéis, el canal de YouTube de la revista Año Cero, y lo hacemos para hablar con una amiga, una compañera, que hace unos meses presentaba o publicaba un libro que desde luego merece la pena reseñar por la importancia de recuperar ciertos testimonios y por la importancia también de ser conscientes de que gozamos de muchas libertades, de muchos derechos conquistados y que no debemos perder. Ella es Mónica González Álvarez, es periodista, escritora, guionista de radio y televisión, colaboradora de diferentes espacios también, pues eso, en radio y televisión, en revistas como Muy Historia, y autora de diferentes libros. Quizá los más interesantes con respecto al que vamos a comentar hoy serían Guardianas nazis, El lado femenino del mal y Amor y horror nazi, historias reales en los campos de concentración. Fue galardonada en 2017 con la medalla de oro del Foro Europa 2001 en reconocimiento a su mérito profesional. Y como digo, el último libro que ha publicado con Espasa es este que tengo en las manos, Noche y niebla en los campos nazis, historias heroicas de españolas que sobrevivieron al horror. Y vais a comprobar pues, que a veces la crudeza de estas historias, insisto, nos hace abrazar casi con más fuerza y conciencia las libertades que hemos conquistado. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida a Hola, Espacio hola, Misterio. muchísimas gracias, Jesús, es un placer estar con todos vosotros. Han pasado ya algunos meses de la publicación de este libro y, bueno, insisto, ¿no? Creo que es muy necesario hablar de estas historias. Vamos a ir repasando algunas de ellas, pero ya son algunos libros dedicados precisamente a recuperar de la memoria y del horror de aquellos tiempos historias increíbles por la crudeza de las mismas. Bueno, ¿por qué ese interés, ¿no? en recuperar esta clase de historias a lo largo ya de algunos trabajos? Bueno, llevo 10 años ya dedicada al mundo de la Segunda Guerra Mundial, principalmente investigando profundamente el Holocausto. La verdad que, fíjate, Jesús, llevo muchos años trabajando en medios de comunicación, soy periodista de sucesos, pero el tema de la Segunda Guerra Mundial siempre me ha llamado poderosamente la atención porque pese a todo lo escrito, pese a todo lo documentado, películas, series, libros, infinidad, centenares, miles de libros dedicados a ello, sinceramente te digo que hay poco que todavía se sepa de lo que ocurrió verdaderamente. Hay historias que yo he recogido en los libros que tú has apuntado, Guardianas nazis, que eran las carceleras que trabajaban en los campos de concentración y que mataban a los prisioneros, que apenas se conocía. Yo en el año 2012 lo publiqué. A día de hoy tenemos ya 10 ediciones en el mercado, fue un éxito de ventas y lo sigue siendo, y nadie conocía las historias de estas guardianas. Luego Amor y horror nazi, que llegó en el 2018, y dediqué ese espacio y ese tiempo, ese libro, a aquellas personas supervivientes que se enamoraron dentro de los campos de concentración, y cuando me Ujú. entrevistaban en aquel momento nadie conocía o nadie se podía creer, mejor dicho, que se pudiesen enamorar en los campos. Y ahora con Noche y niebla en los campos nazis lo que hago es recuperar 11 historias de mujeres heroicas españolas que lucharon por la libertad, la democracia, la justicia, la tolerancia y todos los valores maravillosos del ser humano y de los derechos humanos en aquella Segunda Guerra Mundial, primero contra el franquismo y Ujú. después contra el nazismo. Yo intento en cada una de las historias tres cosas importantes: entretener, emocionar y educar. Porque sin esas tres es que muchos escritores intentan realizar en sus libros, en este caso en los míos, yo creo que perderíamos, yo por lo menos perdería el objetivo, ¿no? Yo intento que el lector, el oyente, la persona que me está viendo y que quiere conocer mis trabajos, sea porque quiere adentrarse en un mundo distinto y quiere conocer la verdad de lo sucedido. En este último libro, Jesús, es verdad que la visión femenina de un campo de concentración apenas se conocía, porque los hombres, es verdad que sufristeis muchísimo, y en ese caso los deportados sufrieron muchísimo, el género masculino, pero la mujer sufrió el doble simplemente por Ujú. ser mujer. Entonces, yo creo que
siempre me siento como en deuda con aquellas historias, aquellos personajes que han sido silenciados y ninguneados en la historia, y en la historia con H en mayúscula. Desde luego, además se refleja pues con la gran cantidad de documentación que has manejado, que has podido recuperar para este trabajo, un trabajo extenso en el que, bueno, pues ya lo decías, ¿no? Se repasan no solo esas 11 historias importantísimas de recuperar, sino, bueno, pues esa, como bien decías, visión o perspectiva que puedes recuperar de una mujer en los campos de concentración. Si te parece, Mónica, vamos a ir, digamos, de lo general a lo concreto, vamos a ir repasando un poquito esos detalles generales y después llegaremos a algunas historias, tan solo algunas de las 11 que has recuperado. Porque de alguna forma los campos de concentración tenían una función última y se adaptaban o se preparaban de un modo concreto para conseguirla. ¿Cuál era esa función que de alguna manera, pues casi que, insisto, era deshumanizar, quitarle a las mujeres, a los hombres, esa personalidad y convertirlos en nada prácticamente? Insisto, ¿cuál era esa función y cómo lo conseguían? Bueno, la función primera y primordial, pese a todo lo que en su momento pensaron los nazis, no era solamente llevar a un campo, crear campos de prisioneros para encarcelarlos, ¿no? Aquellas personas que fueran diferentes a los demás, o bien políticamente hablando, por la religión, la etnia, la cultura, la orientación sexual, cualquier tipo de circunstancia que fuera diferente a esa raza pura aria que ellos tanto vanagloriaban, ¿no? Esos campos de concentración se convirtieron en auténticas máquinas de matar, en una maquinaria bélica auténtica de exterminación del ser humano. Y en el caso del campo de concentración de Ravensbrück, que es el campo donde estas españolas, este grupo de españolas de las que yo hablo en el libro, llegan y son detenidas por la Gestapo y deportadas a este campo, en ese campo de concentración había dos situaciones muy concretas. Por un lado, las guardianas nazis que llegaban a ese lugar como, bueno, para poder ser carceleras, para poder instruirse dentro del mundo de la vigilancia penitenciaria, digámoslo así, para poder hacer que las prisioneras hiciesen lo que ellas quisiesen, esos pases de revista, esos trabajos forzados, esas palizas. Ese era el lugar donde las guardianas, como digo, eran diariamente instruidas para matar. Eso era la labor principal. Y luego estaba la otra parte, que era la parte de las deportadas, de las prisioneras que llegaban, de las mujeres que llegaban a ese campo de concentración, que fueron prácticamente 40.000 mujeres, entre mujeres y niños. Llegaban a ese campo de concentración sin saber que llegaban a un campo de exterminio, llegaban con lo opuesto, con lo que hubiesen cogido en ese momento de la detención, y cuando traspasaban la puerta del infierno, porque era el infierno terrenal, como si hubiese sido el infierno de Dante, se encontraban con un campo con decenas de barracones de madera gigantescos, con una alambrada de espinos y con un proceso de selección muy escrupuloso. A derecha e izquierda había guardias, tanto hombres como mujeres de las SS, que elegían quién moría y quién vivía, y de alguna manera el elemento que caracterizaba a aquellos que morían era que llevasen gafas, que tuviesen algún tipo de deficiencia física o mental, que fuesen débiles o que fuesen personas incluso mayores o demasiado jóvenes, es decir, si eran niños o ancianas, por ejemplo, personas ancianas. Ese era el parámetro que los nazis buscaban. A partir de ahí, aquellas que eran seleccionadas para morir llegaban a la cámara de gas y de allí después al crematorio. Y luego la segunda parte era aquellas mujeres que sobrevivían y que eran llevadas a ese proceso de deshumanización, como tú bien apuntabas, Jesús, a ese proceso donde el ritual era exorcizarlas de lo humanamente posible, quitarlas no solamente la ropa que llevasen, raparles el cabello, la cabeza, ducharlas con agua fría y dotarlas de esos horrendos vestidos a rayas para después hacer una serie de pases de revista llamados appels, que eran las posiciones inhumanas, es decir, personas completamente rígidas, sin poder moverse, sin poder de alguna manera ayudar a la compañera que se caía por la debilidad, ¿no? Si ayudaban a la compañera, eran llevadas esas personas automáticamente a la cámara de gas. Eso era el proceso que utilizaban, y a partir de ahí, aparte de esos pases de revista tremendos, había trabajos forzados, y los trabajos forzados no solamente se limitaba a ser o a que hiciesen carga, por ejemplo, de vagones con carbón o con tierra, no. Hacían cosas como, por ejemplo, sacar con sus manos, desatascar los baños
manos con evidentemente excrementos humanos, y con esos excrementos y con las manos desnudas utilizaban esos excrementos para utilizarlos como abono en los jardines, hacían también de jardineras, es decir, utilizaban diferentes tipos de trabajo para someter la dignidad del ser humano. De esa manera conseguían que la persona dejase de ser persona y comenzase a ser un número. Pero ojo, lo bueno, y entre comillas lo bueno, claro, de estas mujeres, de estas 11 de las que yo hablo en este libro de Noche y Niebla en los campos nazis, es que no se doblegaron, que lucharon, que no se sintieron jamás un número y que ayudaron a las mujeres de su entorno, de sus barracones, a que se sintieran personas y a gritar a los alemanes, a los nazis en este caso, que ellos eran los alemanes. Ujú. Y bien decías que hablar de cifras, cuando cada una de estas cifras pues representa a una persona, a una mujer con sus sueños, con sus miedos, con sus esperanzas, pues puede resultar frío, pero después conoceremos historias concretas, como bien decías. No obstante, ¿de cuántas españolas se tiene constancia que pasaran por uno de estos campos de concentración? ¿Cuáles son las cifras? La cifra que yo he barajado en el tiempo de investigación y que yo he encontrado ha sido que en el campo de Ravensbrück, que es el campo donde yo me he centrado y al cual, como yo decía al inicio, las mujeres españolas eran enviadas y deportadas a los campos de concentración, en este caso al campo de Ravensbrück, llegó un grupo de 400 mujeres españolas. Había 40 nacionalidades distintas, de 40 países distintos y de diferentes, evidentemente, ideologías políticas, religión, etnias, culturas, pero, como digo, 400 mujeres españolas fueron deportadas directamente de las cárceles de Francia, que era principalmente y eminentemente de donde la mujer española se encontraba en aquel momento, porque la mujer española que, en este caso de estas 11, había varias que habían estado participando en la resistencia francesa. Entonces, ese era el motivo principal por el que eran detenidas por la Gestapo y llevadas a la prisión, y de la prisión después llevadas y deportadas a un campo de concentración, en este caso a Ravensbrück. Ujú. Y dentro de los estatus con los que las mujeres de alguna forma eran registradas en los diferentes campos de concentración, en este en concreto, el más temido de alguna forma es ese que da nombre a tu libro, ¿no? Noche y Niebla. ¿Qué significaba de alguna forma estar registrada bajo esta etiqueta? Significaba la muerte, significaba morir, significaba que te matasen. Noche y Niebla, que en alemán es Nacht und Nebel, era, como tú bien decías, Jesús, la condición peor que le pudiesen poner en la espalda o en el lado, en el antebrazo, esa NN, a un prisionero o prisionera que llegase a un campo de concentración. Cabe recordar, para aquellos que no lo sepan, y además lo cuento en el libro, que en este libro hay 2 mujeres deportadas españolas con esa condición de Nacht und Nebel, y además ese Nacht und Nebel no es baladí, porque Hitler utilizó la ley, él dictó una ley en el año 41, llamada precisamente también Nacht und Nebel, Noche y Niebla, donde comenzó a hacer deportaciones forzosas y en silencio, es decir, ocultas a la población civil, de prisioneros contrarios al régimen para enviarlos directamente a los campos de concentración y de ahí exterminarlos. Por lo tanto, él creó una maquinaria legal para deshacerse de aquellas personas que estuviesen contrarias al Tercer Reich. Y por otra parte, el término de noche y niebla es un término, digamos, poético. Hitler utiliza ese término porque, como todos sabemos, era un fan acérrimo de Wagner, del compositor alemán, y hay una opereta, hay una ópera de Wagner, donde además este nombre de noche y niebla aparece en un momento determinado, un canto del Nibelungo, aparece este noche y niebla, donde supuestamente el significado sería que la noche se podría identificar como la muerte, la destrucción total, el hecho de morir, por ejemplo, y la niebla emularía ese color grisáceo de la chimenea que salía del crematorio, ¿no? De aquellas personas que morían. Por tanto, el significado, como te digo, Jesús, es bastante, bueno, os lo acabo de contar, sí, ¿no? Es bastante llamativo de cómo todo estaba perfectamente hilado para poderse cargar directamente a aquellos que eran contrarios a la ideología nazi. Uh-huh. Y bueno, como bien has citado y hemos señalado, en tu investigación has rescatado la historia de 11 supervivientes a este auténtico infierno nazi, 11 mujeres que como bien señalabas, lejos de amilanarse, pues plantaron cara y se rebelaron. ¿Qué las llevó a no rendirse en unas circunstancias que, como nos estás explicando, eran terriblemente duras? Bueno, yo creo que es algo para mí
admirable la fortaleza mental y física que tenían estas mujeres. Yo creo que no ha habido otra en el mundo de los deportados. Ellas se aferraban, fíjate, a los ideales de los derechos humanos. Es decir, ellas luchaban por la libertad colectiva. No eran egoístas, eran altruistas, todo lo contrario. Ellas luchaban por todos nosotros, luchaban por un futuro de democracia, de libertad, de tolerancia, de justicia social, donde fuese todo el mundo respetado por igual. Entonces, eso es lo que las mantuvo vivas, esa lucha constante. Es verdad que este libro, aunque hablo de política y ellas eran, la mayoría eran afiliadas al Partido Comunista o al Partido Socialista en aquel momento, tanto en España como en Francia, y muchas de ellas incluso anarquistas. Es verdad que no es un libro eminentemente político, o sea, no es un libro de política, Claro. es un libro de historias humanas contadas y narradas desde un punto de vista íntimo y personal, desgarrador también he de decir, porque se va a emocionar mucho el lector cuando lo lea, va a llorar, también va a reír, porque también incluyo anécdotas contadas directamente por ellas, porque lo han dejado escrito en algún libro, en alguna entrevista, y también porque he podido entrevistar y he tenido la suerte de entrevistar a todos los familiares de estas mujeres, hijos, nietos y sobrinos, que me han contado aquello que no aparece en ningún libro de historia, que no aparece en ningún libro de texto y que jamás ha salido a la luz. Por lo tanto, es un libro que sí habla de política, habla de un contexto histórico, por supuestísimo. Además, de manera objetiva, soy periodista, por lo tanto Claro. los hechos son los que son, pero también incluyo esa parte emocional del corazón, de esa doble vía, ¿no? Del terreno más personal para, de alguna manera, hacer que el lector empatice con la superviviente. Ujú. Y señalabas, Mónica, bueno, pues el proceso de investigación. Me gustaría saber, de alguna forma, porque entiendo que esas mismas sensaciones que tú debiste tener mientras entrevistabas a estos familiares o investigabas en las historias de estas mujeres, de alguna forma, como decías, queda reflejado en el libro con diferentes emociones, ¿no? Desde lo triste y lo terrible de determinadas situaciones hasta incluso pues la esperanza y el buen humor en algunas circunstancias. Pero ¿cómo has vivido tú ese proceso, ¿no? De conocer la biografía e historias a través de sus familiares, a través de sus textos de estas mujeres? He tenido sentimientos contrapuestos. Por un lado, he sido muy feliz haciendo este libro. Es un regalo poder dar voz a aquellas mujeres que fueron silenciadas en un momento de la historia y me siento orgullosa de poder ser yo la persona que haya hecho este pequeño homenaje literario y que la gente lo pueda leer, pero también ha sido un trabajo muy duro. Claro. Se paga un peaje emocional en este tipo de libros. Lo he pagado con Guardianas Nazis, con Amor y Horror Nazi y ahora con Noche y Niebla en los campos nazis. Por lo tanto, cuando hablo de historias reales sucedidas en el Holocausto, el peaje emocional es terrible. He llorado muchísimo. He estado meses sin poder tocar nada de la investigación que manejaba, ni siquiera he podido hablar con los familiares porque me hundía, porque era imposible serenarme. Y he tenido que tener, como te digo, un tiempo para tranquilizarme y para poder llevar a cabo este magnífico libro, que digo magnífico no porque sea mío, sino porque las historias que cuento para Claro. mí son maravillosas, dentro de lo triste, lo duro que puede ser, como tú bien apuntabas, pero es verdad que hay un punto de esperanza, esperanzador, de dar esa enseñanza a nuestras futuras Claro. generaciones de que hay que luchar por aquello en lo que se cree. Y precisamente hemos hablado de ellas y si te parece, Mónica, pues brevemente vamos a repasar la historia de algunas de estas mujeres que tú recoges. Desde luego los que nos ven, los seguidores de Espacio Misterio, saben que para acudir a este libro y conocer la historia al completo deben sumergirse en estas páginas, pero por ejemplo me ha llamado la atención la historia de Alfonsina Bueno Vela, porque de alguna manera ella cita incluso cómo en un momento dado pues es víctima de una, casi podríamos decir, experimentación médica de las tantas que se hacían en estos lugares, y habla de que, bueno, pues en este caso le inyectaron algo que ni siquiera, ella no sabía lo que era, pero muy probablemente las responsables de hacer de inyectarle ese líquido amarillo que le quemaba, como ella misma dice, tampoco. Y bueno, de alguna forma es el reflejo también de las vejaciones y los experimentos a los que sometían a estas mujeres. Esta mujer, Alfonsina, es verdad, tú lo comentas, ¿no? Es una de las prisioneras de Noche y Niebla, pero por avatares de la vida, y no lo voy a contar. Ella sobrevive, pero es verdad que ella sufrió, al igual que muchas de las mujeres que protagonizan este libro, esa experimentación ginecológica, es decir, había una premisa en los campos de concentración. Primero,
violaban a las mujeres continuamente, los hombres de las SS. Y segundo, tras violarlas, muchas de ellas se quedaban embarazadas. Por lo tanto, ¿qué había que hacer o qué querían hacer? Vaciarlas. Normalmente las operaban quirúrgicamente, les vaciaban el útero para que no pudiesen quedarse embarazadas y, por tanto, fuesen más productivas. Por un lado, más productivas y por otro, no pudiesen tener hijos. Y luego, segundo, para evitar que aquellas mujeres que tuviesen la regla, que tuviesen la menstruación, la siguiesen teniendo, porque cuando tenemos la menstruación las mujeres somos personas mucho más débiles, tendemos a tener más infecciones y más. Recordemos que en un campo de concentración no había ningún tipo de higiene, Claro. había enfermedades, entonces claro, era bastante imposible que una mujer que menstruara pudiese estar limpia, digámoslo así, ¿no? Por lo tanto, lo que hacían era esterilizarlas. ¿Qué hacían? Como le pasaba a Alfonsina, inyectaban algún líquido corrosivo que lo que hacía, que lo que provocaba era que se le retirase automáticamente, pero claro, eso lo que hacía era quemarla por dentro. Y esta mujer, Alfonsina, salió de tal manera que, porque previamente había sido madre de una niña, pero después no pudo volver a ser madre precisamente por esa experimentación ginecológica tan terrible. Desde luego, bueno, pues son historias terribles y quizá la otra cara precisamente de lo que era, iba a decir la vida, pero de lo que era estar dentro de un campo de concentración, era precisamente las que consiguieron salir, como es el caso de Mercedes Núñez Targa, y cómo te contaba o cómo has podido rescatar lo difícil que era después de una situación tan terrible y vejatoria volver a la vida y el miedo casi que había de volver un poco a esa vida normal, entre comillas, como dice en el libro, pues de pagar un alquiler, de hacer la compra y hacer esa vida normal después de lo que habían pasado. Claro, es que nosotros pensamos cuando vivimos la pandemia, ¿no? De volver a la normalidad. Por Es una ejemplo, frase que hemos claro. utilizado, ¿no? Ellas volvieron a la normalidad. Y piensas tú, ¿cómo volvieron a la normalidad después de una tragedia así? Claro. Bueno, pues como decía Mercedes Núñez, salía Paquita Colomer, que además fue una mujer muy proactiva políticamente hablando, muy activista de la mujer, en el tema también político siempre estuvo en la calle luchando por los derechos de los trabajadores. Esa mujer cuando sale del campo de concentración dice, es que la única manera de volver a la vida es, como tú bien apuntabas, Jesús, comprar el pan, pagar el alquiler, hablar con el vecino, hacer esa pequeña rutina que antes del campo hacían, tenían que volver a aprender, reaprender lo que habían desaprendido durante los años que habían permanecido en un campo de concentración. Y a esto se sumaba algo que le ocurría a muchísimas víctimas de la deportación y a muchísimos supervivientes, que era la culpabilidad que tenían y sentían por ser ellos supervivientes y no haber muerto, de por qué yo he sobrevivido, pero por qué esta otra Claro. persona no, qué tengo yo de especial. Y eso también tuvieron que tener un trabajo psicológico importante como el de Paquita Colomer, el de Mercedes Núñez, que además ella dejó varios libros escritos y gracias también a las charlas con su hijo Pablo pude también recopilar anécdotas mucho más divertidas que aquellas que ella contaba del campo de concentración. Ujú. Como decimos y repito, son 11 historias de superación las que recoges en Noche y Niebla en los campos nazis. Aquí estamos haciendo un breve esbozo para que los que nos están viendo y quieran saber más acudan al libro, pero precisamente otra de las frases o de los mensajes que lanzó para el futuro una de las mujeres de las que nos hablas en el libro fue el de Violeta Friedman, que habla y dice: espero que las nuevas generaciones puedan oír mi ruego, que ellas continúen mi trabajo, que no nos olviden. Y de alguna forma, pues yo creo que la recompensa, ¿no? Un poco de estos años de trabajo, de ese peaje emocional que decías que has tenido que pagar al escribir este libro, es precisamente rescatar del olvido y rescatar del pasado la historia de estas mujeres, como es el caso de Violeta. Claro, es que no hay que olvidarlas, hay que recordarlas, hay que darles voz a estas mujeres, a sus enseñanzas, a sus vidas, además aprender de ellas. Violeta Freeman es la única que no es española, pero tuvo unas raíces, se asentó durante más de 40 años de su vida en Madrid, la ciudad de Madrid. Precisamente recientemente ha hecho 21 años de su muerte, por lo tanto, y fue una mujer que tuvo raíces aquí en nuestro país porque llegaron los años 80 y ella luchó contra el negacionismo del Holocausto en España, luchó en los tribunales para que se reconociese eso, ¿no? Para que se luchase, para que nuestro Código Penal además penase a aquellas personas que negasen el Holocausto Claro. y lo consiguió.
Y a día de hoy cabe recordar que desde los años 90 que se añadió un artículo llamado 607, hasta ahora que es el artículo 510, el llamado delitos de odio, gracias a Violeta Friedman tenemos en este Código Penal una serie de artículos que, bueno, que aquella persona que promulgue cualquier discurso de odio contra cualquier etnia, cultura, religión, orientación sexual o ideología política tiene pena de cárcel. Por lo tanto, se lo debemos de agradecer y eso muy poca gente lo sabe, Jesús. Entonces, es necesario recordar lo que Violeta Friedman hizo también por nuestro país y sobre todo por nuestra justicia. Desde luego. Y para terminar, Mónica, y creo que con el ejemplo de Violeta viene al pelo, desde luego, yo estoy convencido de que lo crees así, pero ¿crees que su voz, la memoria de estas mujeres son importantes en un momento en el que precisamente estamos viendo cómo resurgen ciertos movimientos, ciertos modos de pensamiento peligrosos y que quizá pues no debamos ver en sus vivencias como algo del pasado, sino pues eso, como la advertencia de lo que puede llegar a pasar si no cuidamos y protegemos ciertas libertades? Es que es indispensable que nuestros chavales, los menores, sepan lo que ha ocurrido, ¿no? Y sepan que el nazismo no puede volver, ni ningún tipo de fascismo puede volver a nuestras vidas, que tienen que luchar por aquello que va en contra, tienen que luchar por aquello que atenta contra los derechos humanos, es decir, tienen que ir contra ello continuamente. No puede haber intolerancias, no puede haber faltas de respeto, no puede haber racismo, xenofobia, homofobia, cualquier tipo de fobia contra cualquier tipo de persona. Por lo tanto, y además yo me quedaría incluso con otra frase que decía Lise London, otra de las protagonistas del libro, que decía, el resistente nace cuando sabe decir que no a aquello que considera injusto. Entonces, yo creo que todos debemos de ser resistentes contra aquello que es injusto, ¿no? Contra las intolerancias y luchar contra aquello que de alguna manera nos separa. Y a mí eso me asusta porque, como tú me decías, Jesús, últimamente vemos una serie de cosas que no deberían de volver a pasar y eso debería de perseguirse judicialmente. Lo deben de hacer la Fiscalía, por ejemplo, no lo hace en primera instancia. Deberían de hacerlo, sí, pero no lo hacen. Y eso es lo que a mí me asusta. ¿Por qué no lo hacen? Si eso dice la ley, ¿no? El Código Penal, Claro. de alguna manera va en contra de aquellas personas que atentan contra la libertad y los derechos humanos de todo un colectivo que somos la población española y mundial, claro. Desde luego. Pues Mónica González Álvarez, periodista y autora de este libro, Noche y niebla en los campos nazis, editado por Espasa y que repasa las historias heroicas de una serie de españolas que sobrevivieron al horror. Un horror que, bueno, nos has dado en retazos, pero que aparece bien descrito y bien documentado en este libro, al igual que, como señalabas, pues también esos retazos, esos recovecos para la esperanza que también hay en estas historias en ocasiones muy, muy terribles. Mónica, muchísimas gracias por atendernos y, desde luego, enhorabuena por este libro y por recuperar del olvido historias que hoy son tan necesarias. De verdad, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Jesús, por darme voz y por darles voz a ellas, a esas mujeres que son el protagonismo de la libertad y de la democracia. Muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo.